La usuaria de Reddit, The Red Forest, nos cuenta esta historia titulada "Yo hacía maquillaje para efectos especiales. Ahora soy un artista de maquillaje para los muertos". La música estridente sacudió las persianas de la ventana mientras la gente desfilaba por enfrente, gritando y cantando en memoria de aquellos que ya se habían ido al otro mundo. Todos los años, en la celebración del Día de los Muertos, mi pequeño y decrépito taller se sacudía. Estaba en la planta baja de una construcción tan vieja que los pasos de la muchedumbre afuera hacían retumbar los viejos pisos de madera. Pude ver las pequeñas llamas de las candelas pasar por la ventana. Siluetas de caras ensombrecidas, calaveras y elaborados sombreros pasaban flotando como fantasmas contra un fondo negro como la tinta. Esperaba que algún nuevo cliente apareciera, mientras hacía bocetos con carboncillo sobre un trozo de papel. Mis suministros y herramientas descansaban esperando a que hubiera algún visitante. Mientras dibujaba la suave curva de un antebrazo, la campana de la entrada sonó, y una figura entró en la tienda, trastabillando y desequilibrada. Le observé con curiosidad y vi el rostro flácido de un cadáver parcialmente descompuesto, viéndome fijamente. Tiras de cabello colgaban frente a su cara, y la vaga silueta de su cuerpo me hicieron identificarla como alguien de sexo femenino. «Hola, señora, por favor siéntese», le dije con suavidad, levantándome y colocando para ella una acolchada silla. La mujer seguía viéndome fijamente. Labios azules, ojos blanquecinos por una capa de cataratas. Casi ciega, pero aún no por completo. Se arrastró hacia la silla. Sus huesos crujieron y sus pies descalzos hicieron un sonido pegajoso contra el piso de madera, que en el pasado me hubiera asqueado, pero ya no me hizo reaccionar. Ella no era mi primer cliente. Me senté y esperé. Después de un tiempo de simplemente observarme, una voz rasposa finalmente habló. «Ellos me dijeron que tú puedes hacer que me vea viva», dijo escupiendo las palabras mientras jadeaba por tomar aquel aire que ya no necesitaba. Su voz gorgoteaba y era casi indistinguible. Pude ver tajos en su garganta, aún con poca luz, profundos cortes en su tráquea. Pero no había sangre y nada parecía fresco, así que pude suponer que se trataba de un cadáver ya viejo, aunque tampoco era tan antiguo. La vi fijamente y asentí con solemnidad. No hay necesidad de sonreír. Solo los vivos se sienten reconfortados con las sonrisas. «Sí, puedo ayudarte», le respondí. Y eso fue suficiente para ella. Asintió, así que tomé mis herramientas y comencé a trabajar. Después de pasar años en sets de películas de horror de serie B, deconstruyendo rostros, moldeando máscaras, jugando con el color, la luz y la sombra para tratar de asustar, era fácil hacer el proceso inverso. Era fácil reconstruir un rostro. Horas más tarde, una mujer con una cara fresca y juvenil salía trastabillando de mi tienda. Los muertos no pagan, pero no había problema. El dinero no era la razón por la que lo hacía. Observé por la ventana cómo desaparecía en la noche. Su cara ahora se fundía entre la multitud de forma normal. Asentí con satisfacción. Por 3 años ya, he sido la artista de maquillaje de los muertos. Aún recuerdo mi primer cliente y el grito desgarrador que salió de mi boca cuando lo vi. Llegó cojeando a mi tienda con el torso cubierto de sangre, labios azules, cara hinchada. Era un cadáver fresco. Estaba desempleada, tratando de trabajar en mi taller y durmiendo allí mismo. Estaba muy débil y cansada, así que simplemente colapsé. Recuerdo haber pensado, este es el fin, la muerte ha venido por mí. Aturdida, me esforcé por salir de mi estado petrificado, y manchas negras bailaron ante mis ojos. El cadáver se dejó caer torpemente y se arrastró hacia mí, con los ojos como platos y sus labios azules moviéndose mientras trataba de hablar. Fue su súplica desesperada la que me sacó de mi estado de estupor. «Por favor, no voy a hacerle nada. Yo solo quiero verla a ella. Sé que estará en el desfile. Yo solo quiero verla», dijo ahogadamente. No lloraba, ya no había lágrimas en su carne muerta, pero la angustia en su cara fue como una daga en mi corazón. «¿Por qué? ¿Por qué aquí?»,
Pregunté, esforzándome y clavando las uñas contra el suelo de madera, conteniéndome de levantarme y tratar de salir corriendo para alejarme de aquella monstruosidad. Aquel monstruo de Frankenstein me vio fijamente. «Te recuerdo de cuando estaba vivo. Tú puedes cambiar un rostro», me dijo. Y nunca olvidaré su cara. Aquella mirada de esperanza que casi hizo que se viera con vida. «Por favor», suplicó una vez más, y yo asentí. Me tomó muchas horas cambiarlo, pues aquellos talentos estaban abandonados y ya casi nunca los utilizaba. Mis manos temblaban como hojas en el viento. Cometía errores, los arreglaba y cometía otros más. 4 horas más tarde estaba hecho. El hombre se vio a sí mismo en el espejo, impresionado, me agradeció y salió cojeando por la puerta. No le pedí que me pagara, ni siquiera se me ocurrió. Nunca supe si logró ver a la mujer que quería ver, o quién era ella siquiera. Nunca supe si los frutos de mi trabajo le ayudaron a encontrar consuelo. Sin embargo, el próximo año llegaron más. Entonces supe que había funcionado. Por los últimos 3 años, todos los años en el Día de los Muertos, llegan torpemente a mi taller, esperando sentirse vivos por una noche. Algunos vienen simplemente para unirse al desfile sin ser notados. Otros, como aquel primer cliente, vienen a ver a sus seres amados, a escuchar sus voces. Algunos vienen porque tienen curiosidad del mago que los trae de vuelta a la vida por un día. Soy un artista, poniendo capa tras capa sobre piel pálida y gris, dándole vida a lo muerto. Me convertí en un cirujano, aprendiendo por mi cuenta cómo coser los intestinos de vuelta en sus cavidades, moldear ojos prostéticos e insertarlos en vacías y frías cuencas oculares. A muchos he tenido que rechazarlos con lágrimas en los ojos y el corazón roto, porque simplemente ya estaban demasiado descompuestos como para ser reparados. Ya que aquella mujer, mi última cliente, se había ido, volví a hacer bocetos con el carboncillo. 1 hora más tarde, la campana sonó de nuevo, pero esta vez fue distinto. Por primera vez, mi próximo cliente me dejó sin aliento de inmediato. Me puse de pie de un salto, mientras aquel frágil cadáver entraba en mi tienda. No podía ser. No, era imposible. El hombre se acercaba cada vez más y me pregunté cómo es que no se daba cuenta. ¿Por qué no lo nota? Y entonces lo vi, profundos tajos alrededor de sus vacías cuencas oculares. Estaba ciego. Me quedé de pie, temblando, clavada al suelo. «¿Hola? ¿Hola?», preguntó el hombre con voz apenas perceptible. Sus cuerdas vocales estaban tan destruidas que eran casi un susurro. Me quedé muda. De repente, me sentí transportada a años atrás, a aquel tiempo en que había dejado de hablar. Fue como si los años de terapia del lenguaje, psicólogos y clínicas nunca hubieran sucedido. Él se acercó lentamente y, aún ciego, podía percibir mi presencia. Se dio la vuelta ligeramente, con su oído inclinado hacia mí. Me pregunté si oía mi agitada respiración. Me pregunté qué tan descompuestos estaban sus oídos, o si su audición era buena, o un susurro del ayer. Finalmente me acerqué y coloqué mi mano temblorosa en su hombro. Pude sentir los huesos debajo. Su rostro se vio más animado. «Gracias», dijo, mientras lo dirigí a la silla. Abrí mi boca para hablar, pero mi garganta se trabó. Pude sentir un sollozo formándose en mi garganta. No podía hablar, no podía respirar y tenía un dolor de cabeza abrumador tras mis ojos. No había problema, dejé que él hablara. «¿Llegué tarde?», preguntó lentamente, con voz apenas perceptible por sus desinflados pulmones y raídas cuerdas vocales. No podía hablar. Toda mi concentración estaba en tratar de escucharle. «Creo que ya es tarde», se veía tan triste. Vi fijamente aquellos ojos inexistentes, pretendiendo que recordaba cómo se veían. «Solo quiero escucharla. Eso es todo. ¿Puedes repararme?», dijo. «Solo quiero pararme al lado de la ventana y escucharla una vez más». Finalmente el hombre guardó silencio. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Entonces comencé a trabajar, con las manos temblorosas. Todo lo que podía oír era mi corazón latiendo con fuerza,
Mi visión se estrechó hasta que solamente podía ver su rostro. Mis manos trabajaban solamente con memoria muscular, como si fuera un robot. Pensamientos y recuerdos golpeaban las paredes de mi mente como martillos y dagas. Años, no lo había visto en años. Desde aquel entonces mi vida se había caído a pedazos. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, incluso aquella ventana contra la que él quería ir a colocar su oído. Nunca supe lo que le había pasado, pero ahora lo sabía. Nunca pude encontrarlo, pero él me encontró a mí. No sé cuánto tiempo pasó. Ya no podía oír el sonido del reloj. Cuando mis manos se apartaron de su rostro, él supo que el trabajo había terminado. ¿Me veo vivo?, preguntó. Y sí, se veía vivo. Se veía exactamente como la última vez que lo vi, antes de que desapareciera, antes de que me lo arrebataran, antes de que lo tuviera que enterrar simbólicamente, porque nunca pudimos saber lo que le pasó. «Oh, papá», dije ahogadamente con la voz finalmente libre. Su rostro se levantó para verme, sacudido por la impresión. Finalmente me dijo con suavidad: «Hija, te ves hermosa».